¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Nilo Carrión, vicepresidente de la Unión Industrial de Jujuy. Vamos a conversar sobre cómo están las cosas, cómo está el sector, la situación compleja. Vamos a estar con él en un minuto nada más. Pero antes, mire, me tomé el tiempo de escuchar atentamente a un dirigente muy importante, Ernesto Sanz, del radicalismo, que dice cosas muy impresionantes respecto de lo que ve que es la provincia de Jujuy. Señor director, ¿podemos compartir estos casi 2 minutos de esta entrevista que ofrecía Ernesto Sanz al canal La Nación Más? Vamos. Yo creo que el radicalismo de hoy, las generaciones radicales que hoy están a cargo, te lo están demostrando que no piensan de la misma manera en sus provincias, por ejemplo. El radicalismo gobierna Jujuy, Mendoza y Corrientes. Si vos vas a cualquiera de esas 3 provincias, vas a ver que en esas 3 provincias hay institucionalidad, pero hay un progresismo de gestión que está haciendo las cosas muy bien. A Gerardo Morales se le cuestiona la ramificación de figuras vinculadas en términos de parentesco y de relaciones familiares muy extendidas dentro de los poderes institucionales de Jujuy. Bueno, se le critican tantas cosas. En cualquier provincia y con cualquier gobernante, sea del signo que sea, si la institucionalidad interna no funciona, corres el riesgo de un autoritarismo, corres el riesgo de una desviación republicana. Yo no lo veo para nada en Jujuy, no lo veo para nada. Y te digo una cosa, si hay algo que Jujuy le puede demostrar a la Argentina con Morales, es que fue capaz de cambiar una provincia planera por una provincia productiva. Anotalo esto, porque la Argentina del 2023 va a discutir entre una Argentina planera y una Argentina productiva. Eso lo puede hacer Morales, lo pueden hacer Suárez y Cornejo desde Mendoza y lo puede hacer Valdés desde Corrientes. Bueno, así como Ernesto Sanz le pedía a la colega que anote, yo también me tomé el trabajo de anotar algunas cosas. Cuando habló de institucionalidad, le quiero recordar al señor Sanz que el señor Morales aquí pidió el juicio político a 3 jueces que se tuvieron que ir, la señora Falcón, el señor González, ¿sí? Y la señora Altamirano. ¿Para qué le voy a contar el escándalo del Tribunal de Cuentas? ¿Se acuerda que terminó un escándalo en la legislatura? La persecución al fiscal Ficoseco, que demandó la visita de los fiscales de la Argentina a hablar con el señor Morales en otro escándalo producido en el despacho del señor Morales, los terminó echando. La pregunta es si el señor Sanz se enteró de estas cosas. Además, esto provocó algunas presentaciones en el Senado para pedir la intervención del Poder Judicial de Jujuy en su momento. ¿Todo esto desconoce el señor Sanz, que está promocionando al candidato a presidente de su partido, que además lo preside? El señor Sanz habla de que en la provincia de Jujuy hay progresismo de gestión. Dígame, señor Sanz, le fui a formular esta pregunta con toda humildad. ¿Para usted el progresismo de gestión es crear empresas con la plata del Estado? ¿Usted le preguntó alguna vez al señor Morales cuántas empresas privadas se radicaron en Jujuy desde 2015? ¿Dónde están las inversiones privadas? Me preocupa, además, si usted vio el tape con atención, la liviandad del señor Sanz al responder sobre la incorporación de familiares del señor Morales en puestos importantes del Estado en la provincia de Jujuy, con sueldos muy importantes. Respondió el señor Sanz, se lo critica por cualquier cosa. Como esas señoras que se juntan a la mañana temprano a barrer la vereda, ay, a mi cuñado lo critican por cualquier cosa. Esta es la sensación que me dio un dirigente muy importante. Pero a propósito, le cuento al señor Sanz, 28 familiares en cargos altísimos en la administración. ¿Quiere los nombres? Algunos. El diputado Cuellar en la Comisión de Finanzas en la legislatura. Hay otro señor de apellido Cuellar, que no soy yo, en el Poder Judicial. 130 millones para el hijo del señor Morales, para su juguete que se llama Canava. 70 millones de pesos para el otro hijo que se quiere
parecer a Spielberg produciendo cine con la plata del Estado. Y usted, señor Sanz, solo responde lo que respondió, que lo vimos todos. Además, usted dice que en cualquier provincia de la Argentina que no respeta su institucionalidad corre el riesgo de convertirse en una provincia autoritaria y desviada desde el punto de vista republicano. Pero si esto es lo que está pasando aquí, usted dice que no lo vio aquí en la provincia de Jujuy, pues bueno, nosotros se lo estamos contando para que usted abra los ojos y no le mienta a la gente. Porque si no vamos a tener que decir, además de que los radicales no saben gobernar, también le mienten a la sociedad. Pero me sigo sorprendiendo con el nivel de desconocimiento de los propios dirigentes del Palo respecto de lo que va a ser el futuro candidato de su partido, candidato al presidente de esta nación que está desquiciada. ¿Sabía que el señor Morales, le pregunto al señor Sanz, ¿sabía que el señor Morales es el dirigente o el gobernador más planero del NOA? 110.000 planes sociales, lo dijo él en 2019. 60.000 son del Estado Nacional. El resto, supongo yo, son estos plancitos del plan Jujuy Asiste y Reactiva, el plan fallido que implementó durante la pandemia. Que lamentablemente aparece, me da como la sensación, Sanz no conoce o sí conoce. Y para terminar, un poco este fragmento que hemos seleccionado respecto de esta nota que ofreció el dirigente Ernesto Sanz, de Juntos por el Cambio y Radical, dice que la Argentina en 2023 se va a debatir entre dos cuestiones: la Argentina planera o la Argentina productiva. La pregunta que haría el señor Sanz: ¿qué lugar va a ocupar o qué posición va a defender el candidato Morales en ese debate? Se lo dejo para que lo piense. Ya vuelvo con Nilo Carrión. Ya vuelvo. Gracias, señor director. Nilo Carrión con nosotros. ¿Cómo le va, Nilo? Gracias por estar tanto tiempo. Bien, muchas gracias por la invitación. Sí, hace rato que no lo veíamos. Bueno, gracias por estar acá. Sí. Bueno, cuénteme, ¿cómo está la actividad industrial a esta hora, en esta Argentina tan complicada? La actividad industrial, a pesar de lo complicado de Argentina, sigue de alguna manera apostando y ejerciendo el esfuerzo para mantenerse. Es muy complicado, sobre todo porque los horizontes no están muy claros. Hay un nivel de incertidumbre en distintos aspectos y lo vivimos día a día. En este momento estamos sufriendo el tema de la crisis del combustible, de los inconvenientes que hay para abastecerse de combustible en las actividades para seguir funcionando. Y esto es solamente una muestra de los inconvenientes que estamos soportando. A pesar de que, bueno, hay una tendencia a que algunas actividades se vayan reactivando, en particular los sectores mineros en la provincia de Jujuy, con las inversiones que ya vienen desde hace un tiempo avanzando y se vienen gestando en el sector de la actividad minera, y que eso nos ha dado un impulso a todas las otras empresas que de alguna manera nos vinculamos con esos sectores. Pero los otros, los tradicionales, tienen sus inconvenientes. Este tipo de inconveniente es un tema muy serio que se está enfrentando actualmente por la falta de previsibilidad. Al comienzo de esta zafra hubo muchos inconvenientes con el tema del gas, que todavía no está resuelto. Resuelto me refiero con horizontes como se merece una industria, con costos elevados, en exceso comparado con otras regiones. O sea, son planteos que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que no le permiten a uno tener un horizonte relativamente claro. ¿Usted cree que esto es un problema de previsión frente a los escenarios que se van presentando por distintos motivos? Sí, es un problema de previsión, es un problema de las políticas que se tienen que generar para que estas cosas no ocurran. No podemos, digamos, si bien hay una infinidad de factores, pero por ejemplo, y lo pongo como ejemplo el caso del gas,
no puede ser que cuando se estaban resolviendo los contratos para poner en operación, son contratos que habitualmente se hacen en el tema industrial a mediano plazo, sí, por lo menos por un año, que cuando se estaban renovando no existía la oferta. Y cuando apareció la oferta, apareció con precios exorbitantes respecto de la disponibilidad. Pero había un estado de incertidumbre respecto de la disponibilidad que todavía no se ha terminado de despejar. Pero bueno, se han ido haciendo los parches para funcionar. Es lo mismo que la imprevisibilidad que uno nota ahora con el tema de un combustible como el gasoil, que es básicamente está relacionado con el transporte de las mercaderías, con el transporte de los producidos, con los recursos que se necesitan para gestionar. Es un poco lo que están sufriendo las empresas que están en plena zafra. Entonces, estas son las cosas que hacen que bueno, el estado de la macro nacional en ese aspecto no nos ayuda mucho para pensar en las cosas que nos deberíamos concentrar, en cómo crecer, en cómo ser más eficientes, en cómo mejorar nuestras condiciones y poder ser más competitivos en muchos aspectos. ¿Usted cree que la dirigencia política está desconectada de los sectores que pueden ayudar a pensar el país, arrimando ideas, proyectos y demás? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una desconexión. Yo todavía no puedo decir qué es exactamente, pero definitivamente hay una desconexión. Es como que son mundos distintos. Es lo mismo que cuando estamos hablando del impacto que está teniendo un crecimiento de los precios y de los costos de una manera tan alta y que aparentemente con mucha facilidad se dice que es culpa de los que generan los productos o que son los empresarios los culpables, cuando sin ninguna duda no hay un solo factor, pero hay muchos factores que hay que mirar. Digamos, tenemos la imprevisibilidad, es uno de ellos. Uno puede entender que hay situaciones particulares ahora como la escasez de algunos de estos recursos a nivel internacional con motivo del enfrentamiento de la guerra que se ha generado en Europa, que sin ninguna duda ha estresado un montón de sistemas. Pero aún así, aunque esto no hubiera ocurrido, hubiéramos tenido una notoria falta de acceso a algunos de estos elementos que son mínimos y vitales para esto, para un funcionamiento normal de una actividad industrial. Bueno, ¿y qué está pasando con el tema de los insumos, que muchos de ellos son importados? Hay dificultades con estos temas. ¿Cómo se las están arreglando? Mire, en realidad siempre aparece algo ingenioso para ir resolviendo algunas de estas cosas. Hay cosas que son imposibles de resolver. Hay cuestiones como justamente el incremento de los costos que están teniendo con algunos insumos que son vitales para el agro, por ejemplo, los fertilizantes, sí, o estas cosas, sí, la urea, que han crecido en una manera, sí, espantosa y que tiene que ver justamente con la escasez o con la imprevisibilidad de esto, el problema de la falta de dólares o estos cepos que existen a conseguir algunos repuestos y algunas... Yo se lo pongo como ejemplo. Nosotros tenemos equipamientos parados de hace más de 3 meses por la falta de repuestos, porque se demoran las importaciones por distintos motivos. Muchos argumentan el tema de los permisos o de la escasez de dólares. Y esto es muy reciente. Esta mañana estábamos esperando un equipo que nos tendría que haber llegado en mayo y nos mandan un correo diciendo que por la imposibilidad de algunos proveedores de terceros de ofrecerles un equipo comprado en Buenos Aires, recién se lo vamos a poder estar entregando el 29 de julio, lo que nos ocasiona otra serie de trastornos y generar alternativas de solución que no tienen nada que ver con algo eficiente y con la utilización de los recursos que correspondan. O sea, esto lo doy simplemente a título de ejemplo, pues son cosas que las conocemos, que sabemos que le pasan, sabemos que los ingenios cuando estaban en reparación, algunos de ellos para obtener algunos repuestos tenían que hacer una cantidad de gestiones para ingresar repuestos que son que son para poder poner en marcha en los procesos en que están parados, porque tienen que iniciar la zafra con todos los equipamientos funcionando. Entonces, eso es lo que yo hago, que hay una imprevisibilidad y que hay una falta de planeamiento y hay una desconexión respecto
de quienes toman las decisiones o que ponen algún tipo de limitación a algunos movimientos con lo que realmente se requiere en los procesos de producción o industriales. ¿Se discute a esta hora la presión impositiva que sufren las compañías? Definitivamente se discute. Y ahora hablamos de una cuestión regional, se discute las diferencias que tenemos en nuestras regiones. Hace un tiempo que venimos discutiendo desde las uniones industriales de las 10 empresas de lo que se llama el Norte Grande, que se está buscando que, inclusive desde la política, que han conformado ahora este grupo que se llama justamente de los gobernadores del Norte Grande, presentarle a las autoridades centrales los inconvenientes que tenemos, primero por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de diferencias de precios en algunos insumos. Yo le mencionaba el gas como ejemplo, o la energía eléctrica, o los combustibles paralelamente, y que estamos buscando un mecanismo para compensar las otras diferencias que tienen que ver con las distancias a los centros de consumo principales. Cuando un productor en la provincia de Jujuy quiere vender sus productos, sí, tiene un mercado reducido en cuanto a la población, que probablemente si esté produciendo el mismo producto que no tenga que ver con los recursos naturales, digamos, alguien que haga un producto industrial, cuando se instala en la zona del centro, en un radio de 300 kilómetros o 400 kilómetros, tiene un mercado potencial de 20 millones de personas. Para llegar a ese mercado nosotros necesitamos una distancia de 1.500 kilómetros. Y en esas condiciones, además vas pasando por distintos estados, los estados provinciales que son federales y qué sé yo, y que aparecen limitaciones también desde el punto de vista impositivo, porque hay que pasar por ingresos brutos, inscripciones en ingresos brutos, hay costos extras de manera, digamos, fiscales a los que producimos en las regiones alejadas, que necesitamos llegar a esos mercados para mantener nuestros volúmenes, que Pero casi es inviable el negocio así. En muchos casos es inviable, en muchos casos, y por eso es que en general usted ve que las industrias que se mantienen funcionando, algunas de muchos años ya, están muy vinculados a lo que son los recursos naturales que se puedan obtener en esta región, o en las regiones que están alejadas de los centros. Es impensable, así en estos términos, que alguna industria pueda establecerse en estos lugares, en estas condiciones, con estas limitaciones, si es que no depende de los recursos naturales. Prefiere instalarlo donde tiene todos los otros servicios más económicos y un mercado potencial mucho más importante. Es algo que se está planteando, que lo han tomado nuestros gobernantes, los gobernadores de las 10 provincias del norte han tomado esto como bandera para plantearlo a nivel regional. Se lo estamos expresando desde las instituciones como algo que además tenemos para mostrar, digamos, tenemos una deficiencia muy grande comparado con la media nacional en algunos indicadores sociales, de empleo, de trabajo, de ingresos, de educación, de salud inclusive, que entendemos nosotros que es consecuencia de no haber desarrollado las condiciones para la instalación de desarrollos o de proyectos productivos o industriales en este caso o de otro tipo. Bueno, hay un tema que está instalado a esta hora, que es la discusión que se hace con los planes sociales, ¿no? Este tironeo entre las organizaciones sociales, ahora quieren que vaya a los municipios, a los estados provinciales, otros dicen que el sector privado empiece a absorber alguna gente. Digo, el sector privado, ¿usted cree que está con todo esto que venimos hablando, cree que está en condiciones hoy de crear empleo? El sector privado que está funcionando no tiene condiciones, ya tiene cubierto sus capacidades. Y para generar empleo lo que necesita es crecer. Para crecer o para expandirse necesita las condiciones óptimas para hacerlo, si no, claro, no lo hace. No hay ninguna duda de que hay un tire con las necesidades de la gente, digamos, los planes sociales. Convengamos que en su justa medida son necesarios para atender procesos donde se están generando las condiciones para que la rueda de la economía genere las condiciones de otro tipo de emprendimientos. Nosotros tenemos una densidad de empresas por cada 1.000 habitantes lejana respecto de lo que es óptimo para un país que se está desarrollando. Pero para que se desarrollen estos emprendimientos privados... ¿Tiene el dato concreto? Perdóneme.
En realidad no me animaría a decirlo para no decir números que sí los tenemos, se los podemos acercar, sí los tengo. Yo no voy a tener que recurrir a mi memoria y no sería lo correcto, sería mejor darle los datos concretos. ¿Cómo no? Pero esto es la justificación para un mecanismo que hemos estado pensando con las uniones industriales de la región, generando algún proyecto legislativo que analice estas condiciones y que se busquen a nivel nacional cuáles serían las condiciones que serían óptimas para empezar a promover la instalación de emprendimientos y de proyectos productivos en la región. Le podemos acercar eventualmente cuáles son los fundamentos que estamos de alguna manera presentando, que tienen que ver con esto que se lo he mencionado así de una manera muy rápida. Está muy bien, entiendo. Pero eso es fundamental verlo, y sobre todo en un país como el nuestro, que es federal, que debería tener un desarrollo armónico para todas sus regiones y no tener regiones muy concentradas, más ricas, y otras con las deficiencias que nosotros tenemos. ¿Se puede hablar de un compás de espera hasta el 2023? Digamos, de una disminución de la marcha de los ritmos normales de la industria, teniendo en cuenta este escenario de, si usted quiere, de raro o de inestabilidad que vive la Argentina. La industria no tiene tiempos para esperar, necesita mantenerse funcionando permanentemente. Hemos pasado esta etapa que nos ha provocado algunos daños, esta situación de pandemia, que es algo que ha sido justamente, como lo es, un escenario mundial que nos ha afectado a todos, pero a los que estamos en peores condiciones nos pega de una manera más dura. De todas maneras, también comparado con lo que ha pasado, hay una reactivación, digamos, hay movimientos, hay algunas otras cosas que se están moviendo. Ajá. Pero no están dadas las condiciones para algunos crecimientos, que eso es lo que estamos de alguna manera peleando. Yo no sé si es solamente un cambio de gestión, creo que es un cambio de mentalidad. Claro, correcto. Esto sí lo que tenemos que promover entre todos, ¿no? Entre nuestros... Ahí le pido una pequeña opinión. Cuando usted se refiere al cambio de mentalidad, concretamente ¿a qué? ¿A qué se refiere? Me refiero que, digamos, hay algo que hemos venido perdiendo a lo largo de estos años, parado en esta situación que es real, que hay estamentos que necesitan de un tipo de asistencia, pero una cosa es una asistencia y otra cosa es asistencialismo. Hemos perdido, esto lo digo por mi parte, creo que en general este aletargamiento de depender del Estado, papá, que nos ponga un plato de comida, de alguna manera nos hace perder ese impulso natural que es salir a uno a buscarse estos recursos. No hay ninguna duda que sería imposible en este momento, de un momento para otro, que estos planes se puedan transformar en trabajo. Hay que dar las condiciones. Pero en algún momento hay que empezar, eso es lo que estamos planteando. Está muy bien. Entendemos que una de esas herramientas es la inversión privada, el crecimiento de los procesos industriales o el crecimiento de la inversión privada en este tipo de economías para generar condiciones reales de empleo y no de este asistencialismo que además nos está afectando a todos, a toda la sociedad. Está muy bien. Nilo, gracias. Muchas gracias a usted. Se me terminó el tiempo, gracias. Muy atento, muy amable. Bueno, ahí está, la opinión del vicepresidente de la Unión Industrial de Jujuy, Nilo Carrión. Que tenga una gran tarde. Chau.